La Z101 presenta la receta médica de la Z, con el doctor Mario Lama, ginecólogo, y el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Bienvenidos al programa número 1 de salud en la radio. Muy buenos días. Continuamos porque nosotros iniciamos desde el gobierno de la mañana. Acuérdense que el gobierno de la mañana se termina. La receta comienza cuando el gobierno se termina. Aquí no hay horas, aquí hay un continuum. Justamente eso es una palabra que se usa mucho en psiquiatría, el continuum. Señores, hoy yo voy a hablar de un tema muy, muy importante, que cada día coge más y más y más importancia. Tanto así que le dije a los muchachos que me dejaran solo entre psiquiatras. Hoy va a estar conmigo el doctor Wilson Ureña. Wilson Ureña es médico psiquiatra de adultos, niños y adolescentes. Significa que el doctor Ureña, además de ser psiquiatra, hizo la especialización en psiquiatría infantil, que se abrió en la República Dominicana hace un año. Ustedes son la primera promoción, me imagino. El doctor Wilson Ureña es la primera promoción. Miren, esto que yo voy a plantear ahora podríamos decir que es un cuadro tétrico, es un cuadro pesimista, es un cuadro que demuestra dónde estamos realmente, pero el hecho de que ya en nuestro país comiencen a entrenarse los médicos psiquiatras infantiles es una muestra de cierto avance. Si usted toma los estudios PISA y usted se da cuenta de que el bachiller dominicano no llega a un sexto de primaria, y usted se pregunta ¿por qué? Mire, yo no le voy a dar todos los por qué, pero yo le voy a dar un ejemplo de lo que es subdesarrollo y un país tercermundista. Señores, la psiquiatría infantil en los Estados Unidos tiene un auge increíble. Hay una falta todavía en Estados Unidos de psiquiatras infantiles. Inclusive hay programas que se quedan cortos por la necesidad de psiquiatras infantiles que hay en Estados Unidos y en el resto del mundo. Nuestro socio, el doctor Ricardo Espaillat, cuando regresó al país, Ricardo Espaillat, que es psiquiatra infantil, pues miren, a él lo devolvieron para Estados Unidos. Lo mandaron a buscar con una visa outstanding, lo que se llama la visa de necesidad nacional. Y él se fue de nuevo a los Estados Unidos por ese tipo de visa, que es que requerían su atención allá en los Estados Unidos. Señores, si estamos hablando de singularidad, como decía yo en el gobierno de la mañana, de que las computadoras ya están por encima del cerebro humano. Justamente, el estudio en MIT lo que dice es que la combinación de estas computadoras con un cerebro humano bien educado, pues el adelanto del mundo está garantizado. En los últimos 30 años, con el auge tecnológico, también ha aumentado los requerimientos educativos de la juventud. Y es por eso que ustedes están viendo cada día más que el diagnóstico de trastorno de déficit de atención aumenta. Señores, el álgebra de Baldor que dábamos nosotros en octavo de primaria, señores, los carajitos de quinto de primaria, en octavo ya de la normal, como decían, en el medio, que en mi época, como llegaban del 1 al 6, era segundo bachillerato. O sea, lo que tenemos más de 45 años, dimos álgebra de Baldor, el famoso libro, que uno creía que Baldor era el árabe. Y yo siempre creí eso. En octavo, señor, en segundo de bachillerato. Pues esa álgebra de despejar la X lo dan los niños ahora en quinto de primaria, en sexto de primaria. Quiere decir que no hay dudas que los requerimientos educativos de la juventud ahora es mucho mayor que hace 40 años. Por lo tanto, se están viendo cada día más
cada día más se ven jóvenes, niños con trastorno de déficit de atención. Ahora bien, doctor Wilson Ureña, psiquiatra infantil especializado en niños, justamente. Hoy vamos a tener la oportunidad, atención al pueblo, ustedes que preguntan tanto sobre psiquiatría infantil, hoy tendremos la oportunidad de hablar con un psiquiatra infantil. Oigan este dato, pueblo dominicano. Doctor Wilson Ureña, ¿cuántos medicamentos existen en la República Dominicana para tratar nuestros niños, jóvenes, adolescentes y adultos del trastorno de déficit de atención? Sí, buenos días, doctor Heredia. Gracias por la invitación. Bueno, realmente en nuestro país contamos con pocas moléculas, o sea, para pocas o diríamos mínimas o quizá una, para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En nuestro país está el metilfenidato. El metilfenidato, exacto. La atomoxetina, que es la famosa estratera. Y tenemos la clonidina. La clonidina, sí. Y podríamos decir, doctor, que el bupropión, que es el Wellbutrin, también, sí, tiene algún efecto. Señores, sí, óiganme bien claro, porque esto es lo patético del día de hoy. Y este programa, yo decidí hacerlo con el doctor Wilson Ureña, para hacer un llamado realmente a las autoridades, tanto de salud pública, a la Dirección Nacional de Control de Drogas, pero principalmente, y esto tengo que decirlo yo responsablemente, a la falta de interés de la psiquiatría infantil en la República Dominicana de presionar para traer los medicamentos. Señores, el 90% de los medicamentos para trastorno de déficit de atención que existen en el mundo no están en la República Dominicana. El 90% de los medicamentos que están en el mundo para el trastorno de déficit de atención, para esos niños hiperactivos, que es una parte que el doctor lo va a explicar, no están en el país. Esto es una catástrofe porque, señores, si una de las cosas de este gobierno es la revolución educativa, usted no puede tener a un 6%, a 8% de nuestros jóvenes que tienen déficit de atención sin los medicamentos. Y ese estudio lo vamos a presentar, que nosotros lo presentamos en el Congreso de Psiquiatría pasado, la prevalencia, el estudio que tenemos nosotros, ya nuestra unidad, neurociencias, con 5.460 pacientes, donde demostramos que el déficit de atención como prevalente está en un 6%. Bueno, así es. Nosotros en el servicio público, en la residencia de psiquiatría de niños y adolescentes del Hospital Robert Rick Cabral, en lo que tiene la residencia hemos visto en total 17,000 y pico de pacientes. De eso, de un 10 a un 12% padece de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El estudio nuestro, neurociencias, el estudio GEGO, así se llama, Guerrero Heredia González, dio que en el grupo etario entre 10 y 19 años, porque nosotros somos psiquiatría de adultos, pero llegamos entre 10 a 19 años, el porcentaje de déficit de atención es de 12 a 18% como causa de visita al psiquiatra. Al psiquiatra, así es. O sea, señores, estamos hablando de que el problema de déficit de atención en la República Dominicana es más que el problema de diabetes en niños. Así es. Oigan este dato, señores. O sea, el problema de trastorno de déficit de atención es más prevalente que la diabetes en niños. Así es. Entonces, estamos hablando de que hay una necesidad real de que nosotros tengamos los medicamentos. Solamente una madre que tiene un hijo hiperactivo, o una tía que sabe cómo se mueve ese muchachito, o la abuela, o la prima, o en el colegio, sí, saben lo que significa un joven con déficit de atención. Y como decíamos al principio del programa, resulta que los niños crecen. Así es. 2/3 de los niños
continúan con déficit de atención como adultos. O sea, existen aproximadamente un 4% de adultos que tienen algún tipo de trastorno de déficit de atención. Después de esta pausa, vamos a comenzar a hablar con el doctor Wilson Ureña sobre trastorno de déficit de atención, psiquiatría infantil y qué tenemos aquí en República Dominicana. Después de esta pausa, Cundo. Continuamos en la receta médica de la Z. Hoy con un temazo sobre el trastorno de déficit de atención en un mundo posmoderno donde los muchachos están desde los 2 años con el iPad. Doctor Wilson Ureña, psiquiatra infantil, ¿qué estamos viendo en la República Dominicana? ¿Cuáles son los problemas principales en la población infantil en cuanto a psiquiatría se refiere? Bien, o sea, como bien dices, o sea, uno de los principales ahora mismo es el déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué significa hiperactividad? Hiperactividad significa, o sea, que el niño no puede tener un nivel de concentración adecuada, que el niño tiene un aumento de la motricidad o que se mueve mucho, que comórbido a todo esto, o sea, por no poder enfocarse, a una falta de enfoque, también está el trastorno del aprendizaje y por ende, o sea, no puede aprender en la escuela. Esto que usted está diciendo es muy, 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 muy importante. Atención, madres, padres, abuelos, tíos y profesores. Estos muchachos, su nivel intelectual, su IQ, como dicen, es normal. Sí, sí. En la mayoría de los casos. Pero no se pueden, doctor, concentrar, o sea, no se pueden enfocar. Sí. Recordamos, o sea, que todo bien, o sea, a nivel de neurotransmisor y que a nivel del lóbulo prefrontal, que es donde está el lugar, o sea, del enfoque, del lugar, o sea, donde de la ejecución. Así es. Entonces, el niño, al no poder conectar con esa sinapsis entre los neurotransmisores, por una disminución de lo que es la dopamina y una disminución de la serotonina, un aumento de la noradrenalina, el niño obviamente no va a poder enfocarse y no es que el niño, o sea, tenga un trastorno del aprendizaje. Ni de la inteligencia. Ni de la inteligencia, de su capacidad es que no se enfoca nomás. Es simplemente, o sea, que debido a esta desregulación que existe a nivel de neurotransmisor, el niño no puede enfocarse y no puede prestar atención a lo que la profesora está diciendo. Atención, señores, esto es muy, muy importante, porque una de las disregulaciones que existen en estos niños, es que la impulsividad también se da impulsividad emocional. Sí. Nosotros últimamente, en la nueva forma de ver la psiquiatría moderna, la psiquiatría posmoderna, que es sintomatológica, pues justamente estamos viendo que ya esos grandes diagnósticos, como decíamos nosotros en programas anteriores, están desapareciendo. Los que aparecen ahora son dominios de trabajo, síntomas. Por ejemplo, inatención, no solamente lo tienen los niños con déficit de atención. Un paciente ansioso también puede estar inatento. Un paciente esquizofrénico también puede tener inatención. Los abusos de sustancias. Pero en el niño, y esto es muy importante, en el niño, esta disregulación, y esto es, señores, y yo quiero que lo diga Wilson, porque Wilson es el psiquiatra infantil, el tratamiento, si hay una enfermedad, un trastorno, una condición psiquiátrica que tiene tratamiento que funciona, es el déficit de atención. ¿Qué hay que hacer con esos niños, doctor? Bueno, primero es trabajar, o sea, con la familia y con los padres. Medicar a un niño no es lo mismo que medicar a un adulto. Así Entra es. la herida narcisista de los padres, donde los padres, o sea, comienzan a discutir en que si fue por ti, si fue por mí que salió así. Y la mayoría de las veces siempre hay un componente genético, como lo dice la teoría, y hay un factor ambiental. Casi siempre detrás de un niño o una niña hiperactiva hay un papá o una mamá. Hay un papá o una mamá que han sido hiperactivos aunque no se haya diagnosticado. Así mismo es. Pero tú hablaste de herida narcisista. Yo veo la herida narcisista más en el hecho de que los padres no quieren medicar al muchacho. Exactamente. Que le vamos a dar droga. Que le van a dar droga a un niño. O sea, ellos entienden, además de que el medicamento es con receta controlada que se vende, entienden así, o sea, que no le van a dar droga a su hijo. Pero realmente, o sea, cuando se ven los resultados, y como bien tú decías, es un tratamiento que es a corto plazo, porque a los 90 días, podemos ver un cambio enorme en este paciente. Y si es necesario alargarlo un poco más, también se puede. Porque
debemos recordar, o sea, que no solamente el trastorno por déficit de atención viene solo, a veces viene acompañado, o sea, de otras comorbilidades, como tú bien mencionabas, como está el trastorno de ansiedad, también está el trastorno de la conducta, también está el trastorno negativista o oposicionista desafiante. ¿Qué es eso, doctor? Oposicionista, eso es de la oposición. Sí, es un trastorno que está dentro del trastorno de la conducta, o sea, es cuando el niño, o sea, no se deja llevar o no quiere aceptar mandatos o reglas y no tiene nada que ver con disocial, ni mucho menos, sino es un niño, o sea, que está todo el tiempo desafiando. Podría confundirse con un trastorno de bipolaridad, podría confundirse con un trastorno igual por déficit de atención. O sea, que hay que ir al psiquiatra. Pero es distinto, sí. Así es. Señores, fíjense qué interesante. Lo primero es entender que el tratamiento de déficit de atención tiene comorbilidades, ¿Sí? Tiene tratamiento específico. Así es. Ahora bien, hay varios tú tipos. sabes lo que le digo yo, así es, vamos a hablar de eso ahora. Tú sabes lo que le digo yo a mis pacientes cuando me llevan los jóvenes, porque nosotros empezamos a ver déficit de atención, hemos tenido que bajar. Yo comencé diciendo, yo no veo muchachos de menos de 13 años y ya yo veo muchachos hasta de 11, 12 años. Porque es que ya saben matemática y saben, como digo yo, el que se sabe despejar una X, el que sabe álgebra, ya pasó de la aritmética tradicional. Ya tiene un cerebro que, como diría Piaget, que ya piensa abstractamente, de forma abstracta. Señores, cuando usted le dice al psiquiatra, esos son los padres que llegan y dicen, no, doctor Wilson Ureña, yo no voy a medicar a mi hijo de 8 años con una receta que usted me da de control de droga. Yo no le voy a dar anfetaminas a mi hijo. Mire, señora, mire, señor padre, la posibilidad de que un joven con trastorno de déficit de atención sin medicación termine utilizando drogas. Así Es 40 veces mayor que el que no tiene el déficit de atención. Y si usa la molécula, las posibilidades de que no use droga son increíblemente altas. Eso es importantísimo, Guerrero. O sea, la mayoría, como bien dices tú, si no usa tratamiento o entra a un trastorno disocial o entra en abuso de sustancia o entra en promiscuidad o es víctima de abuso o maltrato de abuso sexual. Sobre todo las niñas. Tú me estás diciendo que esas niñas y esos niños con déficit de atención que no se tratan, que tú lo ves en la calle, que son medio, como le dicen, alocaditos, aceleraditos, sí. Esos muchachitos caen en conductas impulsivas. Sí, claro. O sea, pueden caer en conductas impulsivas porque el que no está enfocado y está hiperactivo, el cerebro está en taquisiquia, o sea, tú estás pensando a millón. Entonces, o sea, cualquier persona que venga a ofrecerte un cerebro que está en neurodesarrollo, cualquier cosa que te produzca un high, y ya que tú lo tienes, o sea, de que lo trae de por sí, o sea, y te metes en otra cosa, pues obviamente que es más fácil caer en esto. Bueno, señores, ya abrimos el tema. Yo quiero que la gente participe, los padres jóvenes, porque realmente podemos hablar de ADHD en adolescentes, que nosotros en neurociencia vemos los adolescentes, tenemos una clínica especializada en trastorno de déficit de atención con las evaluaciones más importantes que tenemos en el país. Pero vamos a aprovechar la psiquiatría infantil, madres y padres, tíos, abuelos. ¿Cuántos muchachos, cuántos abuelos criando hijos en este país? Parte de lo que es el factor ambiental, o sea, habla también, o sea, de la red de apoyo, o sea, que tiene el niño, claro, que es una de las probables causas, porque todavía no hay una causa específica que podríamos decir. Está el factor genético, está el factor ambiental, pero dentro de lo que es el factor ambiental, habla de eso, o sea, de una mala o poca adecuada red de apoyo, hablando de mamá y de papá. O sea, aquellos niños, por ejemplo, en Estados Unidos, que es muy frecuente, o sea, el diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad, claro. O sea, yo pienso que tiene mucho que ver, o sea, porque en Estados Unidos la vida es muy acelerada, los padres trabajan, claro, ambos, o sea, lo cuida a una persona quizás igual dominicana que cuida niños, o que cuida viejitos y demás, y no hay un control, o sea, de todo eso, y el niño crece, o sea, con déficits en esa parte. No, y que la misma educación de ahora te lleva a ti a enfocarte más, o sea, señores, cuando nosotros teníamos 6, 7 años y cogíamos un ábaco, aquí hay gente que no sabe lo que y tú comenzabas bolita por bolita. Sí. Señores, ahora
la hiperinformación que tienen esos niños a través del iPad, a través de los juegos, hace que requiera más atención de lo normal. Sin embargo, se ha demostrado que los niños con déficit de atención juegan bien, juegan los juegos. Bueno, yo a veces relajo un poquito con los padres, o sea, porque yo digo, no le compras el metilfenidato, pero le compro un iPad. Un iPad. O sea, y ahí mantiene, yo digo, ese es el tratamiento para el niño, pero inmediatamente si el niño deja de tener el iPad en la mano, comienza otra vez el revolú. No, y que ahí viene la teoría de lo que es la hiperestimulación dopaminérgica y serotonina y noradrenérgica, que es lo que descargan todos estos juegos, que, óyeme, le sobrepasa al déficit de atención que provoca el propio niño, y tú ves que ellos se enfocan. Después de esta pausa, yo creo que vamos a la segunda pausa, vamos a abrir un poquito con el pueblo, vamos a hablar de dónde está el doctor Wilson Ureña. Señores, la psiquiatría infantil dominicana tiene su grupo. Está el doctor Moisés Taver, el doctor Naranjo, el doctor Roedán, la doctora Lacey de la Rosa, la doctora Zuleika Morillo, la doctora Migdonia Gaya, la doctora Sachi Davis Santiago. Y ahora tenemos el doctor Wilson Ureña, que rotó muchísimo en Latinoamérica, y yo quisiera que él también nos hablara, principalmente la experiencia en el Hospital Italiano de Buenos Aires, justamente ahora, que ayer nos suspendieron el clásico de la Libertadores. Porque, o sea, los argentinos están peor que los haitianos, señores, en desorden. El desorden que hay en Argentina, ellos necesitan Ritalin para quitar ese déficit de atención. Después de esta pausa, vamos a continuar hablando con el doctor Wilson Ureña, psiquiatra infantil. Una de las cosas que ha tomado la ciencia posmoderna, Carlos Veloz, que está aquí acompañándonos. Carlos trabaja con nosotros en los días de filosofía, o sea que hoy está escuchando nada más, sí, pura psiquiatría, pero me trae el libro Revolución Sexual de dos grandes amigos, el pastor y médico Miguel Núñez y su esposa Catherine Sheraldi de Núñez. Revolución Sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico. Está en venta, me imagino. Sí, claro, es el último trabajo. El último trabajo de Miguel Núñez. Miguel Núñez es médico infectólogo, señores, un científico a carta cabal, además de que es pastor y veo que es el presidente de la Iglesia Bautista Internacional, sí, en el país. A mí me gustaría, Carlos, que tú convencieras a Miguel de que volviera a la receta médica para hablar de ciencia y fe. Bueno, sería un privilegio que él participe. Un privilegio para nosotros, sí, claro, aquí, así es. Veremos si la disponibilidad le permite. Él ha estado un poquito acongojado de salud. Tiene un poquito la espalda, pero eso no es nada. Es un caballo de batalla. Pero Dios lo tiene de pie todavía, que eso es lo importante. No, él va a venir ese día. Nosotros, ahora que se prepare, Miguel. ¿Tú crees que él preparado tengo que estar yo cuando hablo contigo? Yo vengo asustado cuando venimos con un tema. Pero que le pueden ladrar. Tú sabes que yo tengo aquí un par de que le comienzan a ladrar a la gente. Me extraña que no tenga aquí los muchachos. No, yo le dije que no viniera. No. De psiquiatría. No, yo dije psicología pura. Psiquiatría pura. Pero mira lo que es la filosofía. Carlos Veloz y Wilson Ureña, psiquiatra infantil. Jacques Derrida, el famoso filósofo Derrida de la deconstrucción. Sí. El concepto de deconstrucción viene dado por Jacques Derrida, de cómo el todo uno tiene que dividirlo, subdividirlo en partes para crear nuevos todos. Sí, así es. Oye lo que es Jacques Derrida. En psiquiatría nosotros estamos utilizando en los últimos 30 años el concepto de deconstruir la enfermedad. Y justamente en un proceso de deconstrucción de lo que es el trastorno, un trastorno tan heterogéneo como es el trastorno del déficit de atención, nosotros tratamos de desconstruir los síntomas dependiendo del área cerebral que esté afectada. Por eso que decía Wilson Ureña que son la disregulación de los neurotransmisores. Resulta, Wilson, que nosotros y tú deconstruimos el trastorno de déficit de atención en 4 grupos. Uno que es lo que es la atención, uno lo que es la atención selectiva, uno que es los síntomas de impulsividad y otro que son los síntomas de motricidad
y de hiperactividad. Resulta que nosotros podemos definir, y eso es lo bonito de la tecnología y la nueva ciencia y del déficit de atención, que nosotros podemos ligar esos déficits a áreas específicas de nuestro cerebro. Por ejemplo, la atención selectiva, o sea, que el muchacho sea capaz de quedarse en eso, es en un área del cerebro, es un área del cerebro que se llama la corteza dorsolateral prefrontal. La atención normal es el anterior cingulate en el cíngulo anterior. La parte de la impulsividad y la emoción es el área ventrolateral del por ahí cerquita, el sistema límbico, está cerca. Y el área motora, obviamente la corteza prefrontal motora, tiene que ver con los síntomas eso de impulsividad. Quiere decir que ese niño, como dice el doctor Wilson Ureña, es inteligente. Sí. Es un niño que tiene su inteligencia. Lo que pasa es que no se enfoca. Antes, Wilson, la gente creía que el trastorno de déficit de atención era que los papás no le ponían atención a los niños. Sí. Y que los niños se criaban a lo loco. Sí, ¿tú estás entendiendo? Claro. Y es que no se pueden enfocar. Doctor Wilson Ureña, hábleme de los diferentes tipos de déficit de atención y cómo tratarlos. Exacto. Bueno, está también, ya hablamos de la hiperactividad, está también el de tipo inatento. Inatento, exacto. Donde el niño no puede, o sea, poner atención a las cosas que se le están explicando y demás. Y está también el tipo mixto, que es muy frecuente, que es tanto la hiperactividad con la inatención. O sea, tiene los dos. Sí, los dos. O sea, es muy frecuente saber esta combinación en niños. Tú hablabas, o sea, del asunto de los padres y la medicación. O sea, se cree aún todavía, no te vaya tan lejos, o sea, todavía en la consulta vemos, o sea, padres que dicen, no, ese muchacho lo que tiene que falta de 2 chancletazos, de 2 correazos, o que tener unos papás que tengan límites con él. Y como bien tú dijiste, eso no tiene nada que ver, o sea, con padres, esto no tiene nada que ver, o sea, con esto tiene que ver a nivel de neurotransmisores. Cuando me dicen la palabra chancleta, yo le digo a los papás, ¿a cuál de ustedes dos le daban chancletazo? A mí, mi papá me fueteaba todo el tiempo, entonces tú tiene déficit de atención y de una vez se le posa, sí. Él es medio acelerado también. Entonces tú ves, esto es genético. Sí. La única diferencia, que tú tienes 50 años, a ti no te trataron, pero ahora tenemos todas las posibilidades de tratar a tu hijo. Sí. Estudios dicen que un 70%, o sea, de los hijos de padres hiperactivos, los papás son hiperactivos. Así es. Oye, o sea, un 70% es una cifra alta. Mira, yo le doy más, porque cuando tú averiguas o es el papá o es la mamá o es algún abuelo. O es alguna generación de ellos. Así mismo. Eso eran, señores, los famosos alitraneados de nuestra época. Tú le decías, fulanito nunca ponía atención y vivía parado el día entero. Esos eran los déficits de atención. Ahora, ¿qué sucede? Que ahora lo estamos viendo más jóvenes. Sí. Porque los niños están activados. Señores, los niños a los 2 años a los 2 años ya tienen un iPad. Sí. Y tú le ves el dedito. Entonces es medioambiental también. Sí, porque hay factores genéticos y hay factores ambientales. Correcto. O sea, dentro de los factores ambientales por ahí que hay muy bien eso de la tecnología, o sea, de cómo usarla en los niños. O sea, yo pienso en ese tema porque nos llegan muchos pacientes con trastornos del sueño, en que este no es el tema, pero sí los padres, por ejemplo, con la vida moderna, están en la habitación, llegan del trabajo, o sea, de la cotidianidad, y los niños los sueltan en su habitación con quien los cuida o ellos solos y tienen wifi, tienen todas las cosas y los niños, por ejemplo, me llegaban con trastorno del sueño, con trastorno del aprendizaje, que en la escuela ya no estaban rindiendo como rendían antes y llegué a la conclusión en las investigaciones de que era que los niños se quedaban jugando hasta las 3, 4, 5 de la mañana y tenían que levantarse para el colegio a las 6 de la mañana. O sea, cuando llegaba al colegio se dormía en la butaca. Nosotros hemos descubierto, tratando adolescentes, grupos de jóvenes en chat, entre 13, 14, 15 y 6 años, de 5 o 6 colegios diferentes, que chatean entre ellos y tienen apps abiertos, que tienen 6 fotos. Tú los ves todito hablando entre ellos. Claro. Y entonces cuando llegan los papás, bajan el teléfono.
O sea, es una nueva tecnología que nos está arropando y es necesario caerle atrás a estas cosas y aprender. Y es como tú hablabas en el congreso pasado ahora de psiquiatría, o sea, que los psiquiatras tenemos que bailar al son que vamos, o sea, en lo que estamos, o sea, no podemos estar diagnosticando y hablando solo de esquizofrenia, de bipolaridad, o sea, estamos frente a una realidad que hay que darle con eso, no es preguntar, tú estás oyendo voces, tú estás oyendo, sí, claro que debe ser parte del examen mental, pero también ahora hay una realidad. Psiquiatría posmoderna, y justamente, sí, como decía tu amigo Carlos Veloz, Byung-Chul Han, las enfermedades, el paradigma de las enfermedades de ahora le llamamos el paradigma neurológico. Sí. Antes era el paradigma inmunológico, o sea, la enfermedad la tenía el otro, ahora la tengo yo. Y justamente Byung-Chul Han menciona en uno de sus libros, La sociedad del cansancio, sí, el déficit de atención. Claro. Eso que le llamaban surmenage, que el otro le llaman fatiga crónica, sí, son variantes de un mismo trastorno de déficit de atención en pacientes que no pueden sobrevivir esta hiperinformación que tenemos. El doctor Wilson Ureña, atención señores, ustedes pueden llamar al doctor Wilson Ureña y marcar su número y él después le va a ir devolviendo las llamadas a ustedes. Llámenlo al 829-602-1393. 829-602-1393. Es el celular del doctor Wilson Ureña para que trate a estos niños. Ustedes que siempre habían querido ir, porque esa es la típica, ¿eh? Sí. Es que el muchacho yo creo que tiene déficit de atención. Yo creo pero, ay no, que yo no lo voy a medicar, doctor. Bueno, precisamente, o sea, nos llegan de parte de otros colegas de neuropediatras y demás, o sea, ya con pruebas específicas hechas, pruebas psicométricas tipo Conners, por ejemplo, o alguna de las pruebas, o sea, que se le aplica a un niño que uno sospecha o por clínica ve un déficit de atención e hiperactividad, y aún así, o sea, con las recomendaciones y lo que aloja las pruebas, o sea, los padres te llegan con ella en la mano, pero dicen que no lo van a medicar. Pero conjuntamente con esto viene lo que es el trastorno de la conducta. O sea, que es muy frecuente, o sea, ver un déficit de atención e hiperactividad con un trastorno de la conducta. Y tú dirás, ¿a quién trato primero? ¿La conducta o la hiperactividad? Pero la mayoría de las veces, o sea, el problema de la conducta viene dado por el problema del déficit de atención e hiperactividad. Así se habla, así está el famoso estudio de Max General con el doctor Biederman a la cabeza, quien es uno de los grandes papaupa de la déficit de atención en el mundo, que habla de que la prioridad, o sea, él hace una gráfica de qué se prioriza en el tratamiento psiquiátrico. Si es en adultos, lo último que se prioriza es el déficit de atención, mientras que en los niños es al revés. Lo primero que hay que tratar son los trastornos de déficit de atención y después ver qué hay. Fíjense qué interesante, porque a usted, doctor Wilson Ureña, le puede llegar un niño con 12 años, deprimido, con la autoestima en el suelo y con un historial de que no le va bien en el colegio. Sin embargo, y esto es muy importante, que la gente se dé cuenta de lo que voy a decir. El colegio donde está ese niño es un colegito de estos medio permisivo, que dejan pasar a los muchachos fácil. ¿Qué está pasando ahí? Que cuando ese muchacho cumpla 15, 16, 17 y entra a la universidad, es en la universidad que se van a ver los síntomas. Eso lo estoy viviendo yo en neurociencias. Yo estoy recibiendo muchachos de primer semestre de carreras universitarias que tienen déficit de atención, que va a ser diagnosticado por primera vez. Wow. ¿Por qué? Porque si usted salió de una escuela donde le dan 3 horas de clase, nuestros bachilleres no le están dando la piña necesaria. Oigan, como lo digo, no le están dando la piña necesaria de educación para cuando llegan a la universidad, entonces ahí se le aparece el déficit de atención. En otras palabras, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que hay niños que se presentan a la consulta del doctor Wilson Ureña con síntomas que no necesariamente son de que no ponen atención, sino, como usted dijo, impulsividad. Distracción, problema de conducta, autoestima en el suelo. Sí,
hacen depresión, incluso de depresión muchísima, porque son pacientes que son muy vulnerables al bullying, que es algo que está bien de moda en todas las escuelas y en todo el país, y hacen precisamente, o sea, hasta intentos suicidas en niños y adolescentes, o sea, debido a esto del déficit de atención, porque un niño, o sea, que no vaya a la par con otro, que no tenga la capacidad de cálculo, la capacidad de lectura, la capacidad de escritura, que son las áreas que más se afectan, o sea, en los trastornos de aprendizaje. Obviamente que si mi amiguito José no lee muy bien, cuando lo mandan al pizarrón, o escribe muy bien, o calcula muy bien, o sea, yo me voy a sentir mal porque yo no lo puedo hacer, pero yo no lo puedo hacer, o sea, no porque yo no quiera hacerlo, sino porque yo estoy afectado de una patología. Así es. Y esto causa depresión. Hay una aparición interesantísima con el bullying y el déficit de atención. Hay una correlación directa. Si el que hace bullying y la víctima de bullying, en ambos está elevadísimo la comorbilidad de déficit de atención. Porque ambos lo tienen. ¿Por qué? Claro. Porque el que hace bullying es un hiperactivo de esos muchachitos alitraneados que le da golpe a cualquiera. Sí, sí. Pero asimismo, cuando tú tienes un déficit de atención que es inatento, que tiene la autoestima baja, que tiene síntomas emocionales como produce la corteza ventromedial lateral, entonces es el que bulean. Sí. Entonces ese estudio existe donde los que bulean y los que son buleados tienen alta comorbilidad con trastorno de déficit de atención. Yo creo que fue Yehuda, el estudio me está sonando, pero no recuerdo el nombre de quién hizo ese estudio famosísimo. Y ese estudio no es de ahora, ese estudio tiene más de 20 años, donde se demuestra que esos niños, inclusive el niño de Colorado, el de la masacre, Sí. Tenía déficit de atención. Sí. Uno de los trastornos que tenía era trastorno de déficit de atención. ¿Por qué? El niño con déficit de atención tiene incapacidad de empatizar con los demás. Y aquí entramos a la parte emocional, entramos a esa comorbilidad con síntomas afectivos. Es un niño que no valora la amistad con los otros, el amor. ¿Por qué? Porque no se concentra en esa cosa, no le da tiempo a que su hipocampo tome esas emociones. Estamos hablando de que un niño que no se trata. Mire, si usted es padre, y le voy a hablar ahora a los padres jóvenes, si usted tiene un hijo con déficit de atención que no se trata, yo le garantizo a usted 100% que su hijo va a tener problemas en la adolescencia. Pues pueden pasar los 5, 6, 7, 8, 9 y 10 años. Va a tener problemas. Es obligatorio. Y esto es un trabajo, Wilson, tú como la nueva generación de psiquiatras infantiles en nuestro país, ustedes tienen que hacer mucha conferencia con los pediatras y con los colegios. Sí, así es. Ya estamos trabajando en eso. O sea, como tú bien sabes, o sea, la especialidad es joven, claro, prácticamente que sí, aquí en el país. Entonces estamos ya trabajando de la mano con la Sociedad de Pediatría para ver, o sea, cómo también con el Ministerio de Educación, o sea, claro, que está creando un programa para claro, esto, o sea, para poder referir de detención temprana, o sea, de déficit de atención y hiperactividad, porque, o sea, no basta, o sea, estamos en el año de la inclusión. Así y todos quieren, o sea, que todos estén a la par con todo el mundo, pero hay que ver, o sea, las debilidades, si puede estar a la par con aquel, o sea, ¿qué está pasando ahí? Buen punto. O sea, es de ver, y este es un punto interesantísimo que está manejando el doctor Wilson Ureña, médico psiquiatra infantil, la inclusión. O sea, no hay dudas de que un niño con déficit de atención no está a la par con un niño normal. Claro que no. Pero si existe una patología, vamos a regularizar esa patología para que él pueda ir a la par, porque lo pongan en una aula junto con uno que supuestamente no tiene ninguna enfermedad. O sea, con eso él no va a aprender. Así es, así es. La medicación, ¿qué porcentaje de los niños con déficit de atención requieren fármacos? Mira, primero nosotros iniciamos casi siempre con la psicoterapia, pero realmente, yéndonos a una realidad, o sea, casi el 90% de los niños necesita medicación. O sea, lo que hemos visto por protocolo, y el protocolo, o sea, que se sigue, es que el niño inicie con psicoterapia, pero los resultados que hemos visto es que con la psicoterapia solo el niño no funciona. O
sea, atención a los psicólogos que se pasan 1 año, 2 años dando vueltas con un niño baloteando con el muchachito. Y el niño ni aprende, ni lee, ni escribe, ni nada. Y siguen lo mismo. Entonces, o sea, tenemos que tener criterios. Yo pienso, o sea, yo soy muy frontal. Yo en eso soy muy frontal y se lo digo. No te quedes dando vuelta con un niño si tú no sabes lo que está haciendo. Es. Porque muchos padres dicen, ay, sí, mi hijo está en manos de psicólogo de hace 3 años. Yo le pregunto, ¿haciendo qué? Claro. ¿Trabajando qué? Eso o sea, es. porque... Y hay que trabajar en equipo. Exacto. O sea, a ese psicólogo usted se organiza. Pregúntame tú ahora, porque tú dices que tú eres frontal, yo soy más frontal. 15 años siendo frontal tú eres el rey de la frontalidad. Radio Dominicana. Pregúntame a mí, ¿qué porcentaje de adolescentes y adultos con déficit de atención yo medico? ¿Cuánto tú ves? El 150%. No juegue. Pero claro que sí. ¿Cómo va a ser? Porque es que ese joven que llega donde mí sin nunca haber sido medicado, mantiene el déficit de atención y mantiene ese déficit porque no se medicó justamente. ¿A partir de qué edad? No, los niños están medicando. ¿A qué edad tú comienzas? Desde los 5 años hasta de 4 años. Obviamente, después de hacer todas las evaluaciones cardiovasculares y la evaluación, o sea, por neuropediatría, electroencefalogramas y todo lo de rutina normal. Y eso que tú decías ahorita de los adolescentes, o sea, de lo alto, sí, de lo que tanto tú ves, es porque simplemente, o sea, cuando el niño está en la primaria, por decirlo de alguna manera, porque ahora todo eso cambió, no hay tantas demandas o simplemente está en un colegio como el que tú mencionabas ahorita. Pero o una escuela. O una escuela. Y simplemente cuando comienzan las demandas en la universidad, el niño no sabe qué hacer. O sea, ya el adolescente no puede y no encaja realmente. Yo tengo padres que estando en la negación, como hablábamos ahorita, de no querer medicar a su hijo, ellos mismos van con el niño a la escuela. Hay madres que han dejado el trabajo para ir con el niño a la escuela para que no se pare de la silla. Sí. Y yo le digo, ¿le ha funcionado durante 1 año? No me ha funcionado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la medicación? Bueno, eso llega un momento en que en los Estados Unidos, inclusive cuando hay trastorno de déficit de atención con hiperactividad, donde han habido intervenciones no farmacológicas y los padres se niegan a poner los medicamentos, se está considerando neglectfulness, o sea, negligencia de los padres. Y los trabajadores sociales obligan. Y es en Estados Unidos. Claro, en los países. Obligan a que esos niños sean tratados porque es que se están excluyendo de la sociedad. También. Se están excluyendo y justamente, como dice Wilson, este es un mundo de la inclusión. Bueno, precisamente yo en mi formación roté en un hospital, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, y yo envidio, por decirlo de alguna manera, ese programa, o sea, que tiene ese hospital. O sea, ahí hay psicopedagogía, ahí hay terapia ocupacional, ahí hay la farmacología, ahí hay terapia para los familiares. O sea, tú lo ves que van entrando de grupo en grupo cada hora. O sea, yo tuve la oportunidad de participar durante 2 meses en ese hospital y ojalá que aquí la gente se interesada, el gobierno y demás y todo lo que tenga que ver con esto, en que aquí exista un programa para ese tipo de niños. Interesante. ¿Hubo algo que usted mencionó, doctor? Espérate, que Eladio, tengo a Eladio en el aire, el psicólogo. Y yo no sé qué piensa decir Eladio. Eladio, ten cuidado lo que tú dices, que te vamos a ladrar aquí. Aquí hay 2 psiquiatras. Cuando yo escucho a determinadas personas hablando con un tono no adecuado acerca de los psicólogos, me motivan a hacer algún tipo de comentario. Todos nosotros sabemos de que la psicoterapia farmacológica y terapéutica tiene que funcionar de manera conjunta. Entonces él no puede ponerse a ridiculizar a los psicólogos. No, aquí nadie ridículo. No, espérate, Eladio. No, Eladio. Llévatelo, Cundo, llévatelo. Continuamos en la receta médica de la Z. Hoy tremendo programa sobre trastorno de déficit de atención. El doctor Wilson Ureña, psiquiatra infantil. 829. Apunten este nombre, señora, las tías, los abuelos. Usted que esté escuchando el programa y tiene un sobrinito, el ahijado suyo. 829-602-1393. 829-602-1393. El doctor Wilson Ureña. Usted está en el Centro Médico UCE también. Así es. Allá lo consiguen UCE, también. sí. Cualquier cosa. Consultorio 401.
consultorio 401. Vamos a hablar con el pueblo, la gente que tenga preguntas sobre psiquiatría infantil, que es una de las subespecialidades médicas que más está creciendo en el mundo. En la psiquiatría es una de las que más está avanzando. Buenos días, Receta Médica. Buenos días. Sí, Diga usted. sí, en la provincia de Independencia, José Luis Peña. Yo Diga. tengo un niño que es todo lo que dice el doctor, imperativo, falta de aprendizaje, uno le dice las cosas ahora mismo y se le va por otro lado, y así sucesivamente. Muy Y tranquilo, doctor. en ¿Qué la me pro- dicen sobre eso? En la provincia de Independencia, tú vas a tener que traerlo a Robert Reed, ¿verdad? Sí. Porque psiquiatras infantiles en el sur hay. No. NO no. No hay psiquiatría infantil en el sur y mucho menos en el sur profundo. Ningún lado aquí. Atención, Secretaría de Estado de Salud y Secretaría de Estado de Educación, los ministerios. Oigan esto, lo que acaba de salir en la primera pregunta que le hace el pueblo. No hay psiquiatras infantiles, ni en el sur, ni en el este. Ni en el este, ni en el norte. En Santiago no hay. En Santiago está el doctor Swain, que trabaja con adolescentes. Ah, sí, Swain. Sí, Pekín Swain, nuestro hermano Nuestro Dr. José Swain. Swain. Sí. Pero no hay un psiquiatra infantil graduado en psiquiatría En psiquiatría infantil como tal, no. Señores, con razón el 90% de los medicamentos no está en el país. Y no son los niños la parte más importante de un país. Lo han dejado a un lado. Sí. Buenos días, Receta Médica. Buenos días. Diga usted. Mi niño tiene 7 años y está en la escuela desde los 3 años y no ha aprendido ni las vocales. Lo he llevado al psicólogo y la psicóloga del colegio también lo ha tratado y lo que me dicen es que va a aprender. Pero yo estoy desesperada porque yo no veo que está aprendiendo nada. Usted está aquí en la ciudad, doña. ¿Perdón? Usted es de aquí, de la ciudad de Santo Domingo. Sí, Santo Domingo. Mire, Este. yo le convido a que llame al 829-602-1393. Concite una cita con el doctor Wilson Ureña. O llame directamente al Centro Médico UCE. Allá le van a dar la información. Aquí está el teléfono del Centro Médico UCE. Lo que pasa es que el doctor abre la consulta a las 3 de la tarde, ¿verdad? Sí, así es. 435-5222. 435-5222. El consultorio del doctor Wilson Ureña allá en el Centro Médico UCE. Pero ese es un niño con problema de déficit de atención. Sí, aparentemente sí. O sea, si ya tiene tanto tiempo en esto y todavía no ha aprendido, hay que ver, o sea, si los síntomas que ella dice de lo que hemos mencionado él lo tiene, probablemente por clínica, pero obviamente que tenemos primero que evaluar. Doctor, sus evaluaciones neuropsicológicas, ¿quién la hace? ¿Un psicólogo? Tenemos psicólogos. ¿Oíste, Eladio? No, Sí. porque es que Eladio viene con su veneno. No. Eladio viene O con sea, su veneno a decir... No ¿Tú viste cómo quisimos te tiró? decir, sí, ahorita nos tiró, pero no quisimos decir, o sea, que no es que no trabajamos con psicólogos, esto es un equipo multidisciplinario. Lo que quisimos aclarar es, o sea, que en cuanto al niño, si necesita la parte farmacológica, es que no se queden con el niño, o sea, ahí dando vueltas y demás. Dilo, y pendejeando. así mismo, sí, no es que seamos, porque no es que el Eladio. tono está inadecuado, sino que es que hablamos así. Pero primero que lo sabe Eladio. Si usted tiene 6 meses en terapia y no está funcionando, ¿para qué están los psiquiatras? Eladio es muy pragmático. Lo que pasa es que él viene con su veneno, tú sabes, como Eladio, revolucionario todo el tiempo. Buenos días, Receta Médica. Sí, buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Muy bien, dígame. Qué bueno. Le habla Luchi de la ciudad de Santo Domingo. Mi pregunta es, doctor, es una pregunta de psiquiatría de personas mayores, de adultos. ¿Usted me la puede contestar? Pero claro que sí, mi doña, Sí, imagínese. doctor, mire, yo tengo una vecina que parece que tiene una enfermedad, porque ella no sale a la calle, no sale al supermercado, a ningún sitio. ¿Y El cuál modus vivendi enfermedad? de ella está dentro de su casa trancada. Yo digo, esa señora tiene una enfermedad porque no sale a ningún lado, ni al parqueo del edificio donde yo vivo. Pero el tiempo es corto en la radio y le voy a hacer otra pregunta.
esa señora llamó a mi casa y ha matado un carro. Cuando la hija mía salió a hacer una diligencia. No se escuchó, diga de nuevo. Ajá, cuando la niña mía salió, que tiene 26 años, la señora llamó a mi casa, pues un hombre a llamar. Sí. Y dijo que la hija mía, el señor que llamó, pero fue ella porque fuimos al DICAT. Fuimos al DICAT y ella dijo que, el hombre que puso a llamar, que la hija mía murió en un accidente. Bueno, ¿qué le podemos decir, señora? Hay muchas patologías, inclusive Wilson también te puede contestar, que dan con que la persona se encierre en su casa. Nosotros no podemos hacer una inferencia diagnóstica porque la señora no salga de su casa. Así es, o sea, hay bastante patología, existe la esquizofrenia, puede tener una depresión psicótica, simplemente puede tener un trastorno bipolar en fase depresiva, puede tener un estrés postraumático, o sea, puede ser ansiedad generalizada y demás, o sea, hay pero muchas cosas. La segunda parte fue donde vino el morbo. Ah, sí, de la llamada de la niña, pero la niña tiene 26 años. Sí. O sea, no es una niña, señora, sí, no. Es una mujer. Tú sabes que la cultura es que niño con 30 Entonces, años. ahí habría que ver qué significa eso, qué pasa, cuál es la interacción entre los vecinos. Sí, así es. Buenos días, Receta Médica. Buenas. Saludos para un mundo. Le habla Francisco Pérez. Me encuentro en este preciso momento en la provincia de Independencia. Exclusivamente, me voy a salir del tema, pero hay algo de salud que hay una inquietud de esa población de la provincia de Independencia, inclusive de UBRE. Dicen ellos, hacen un llamado al encargado de seguros sociales, y especialmente el que está en el centro de Barahona, señor Suero Caballo, que hay pacientes que necesitan su carnet. Me han abordado como si yo fuera un ciudadano periodístico. Carnet para el seguro social. Bueno, allá en Independencia eso es un bastión morado allá. 80% creo que tienen allá. Buenos días, Receta Médica. Sí, buenos días. Diga usted. Es para decirle al doctor algo, a ver si él me da un consejo. Sí. Doctor, yo tuve 4 hijos, 3 hembras y un varón. Las 3 niñas hembras son discapacitadas. Ellas pueden caminar agarradas, pero no caminan sueltas, no hablan, no entienden poco. Denme un consejo porque yo... Cuando usted habla de discapacidad, ¿de a qué usted se refiere? Que no hablan ni caminan. ¿Usted la ha evaluado en alguna ocasión con algún neuropediatra o un psiquiatra infantil? La Angelita, cuando estaban de 10 y 12 años. ¿Le ha dado seguimiento? No, ahora mismo no. ¿Y qué le dijeron? Le hicieron, porque eso es un problema genético que hay ahí. Tienen una parálisis cerebral, psicomotora, que le permite movilizarse, pero no pueden caminar. Ok. Mire, señor, lo importante es en medicina y en todo es dar el seguimiento. Yo sé que usted quizás no está aquí. ¿Usted me dijo de dónde es? Ella fue la Angelita. Bueno. Es el seguimiento, o sea, que tiene que darle al paciente. No le estoy diciendo con esto que todo le va a salir de maravilla, pero sí puede haber un gran avance en sus niños. Si tienen menos de 10 años, también está el CAIT, que está en la Luperón, que también lo puede llevar ahí, que ellos trabajan también con parálisis cerebral. Así es. Señor, el doctor Wilson Ureña, consultorio Centro Médico UCE, 435-5222, obviamente con el 809, ¿verdad? Así. 435-5222. Ese tipo de... ahí tiene que haber un problema genético. Sí, probablemente sí. Son 3. 3, ahí hay problemas genéticos. Buenos días, Receta Médica. Buenos días, doctores. Buen día. Hello. Sí, buenos días. Usted. Sí, señores. Doctor, yo tengo una preocupación. Yo tengo un niño de 10 años. Son 3 hermanitos. Tiene 4 primos. Entonces yo noto que este niño tiene varios de los síntomas que ustedes han mencionado, pero el muchachito es un genio en su clase, ¿me entiende? Es un muchachito bien aplicado, buenas notas, pero en la casa o donde está con sus primos, yo noto siempre que él está en una de 2 situaciones. O está discutiendo con sus primos, o está de forma sumisa haciendo exactamente lo que ellos digan. Y eso me tiene un poquito preocupado porque el niño yo veo como que de un momento a otro se exacerba, se pone en una de las 2 situaciones, como le expliqué, o está furioso o está sumiso. Que le escucho por la radio y espero su consejo.
Mira, una pregunta muy importante. El niño tiene dos ambientes realmente, que es la casa y la escuela. Si en la escuela se está portando bien y tú dices que es inteligente, probablemente, o sea, no podríamos decir, o sea, que tenga un déficit de atención e hiperactividad. Y si lo tiene, podría ser de tipo hiperactivo, no inatento, o sea, que puede funcionar un poquito más, o de tipo mixto. Pero si el problema, o sea, tú dices que es más en la casa, entonces hay que ver cómo está esa familia, esa red primaria. O sea, si hay un conflicto en la familia, el niño es una esponja. O sea, los padres somos los que damos el ejemplo a los niños tienen conductas aprendidas de nosotros. Porque no puede ser, o sea, no son dos cuerpos ni dos cerebros distintos, que en la escuela esté de una manera y en la casa de otro. Bueno, aló. Sí, díganos. Ciertamente hubo un evento que cambió nuestra estructura familiar, y es que un hermano mayor de 15, que no estaba integrado a la familia, o sea, vivía con sus abuelos, se integró Se reintegró a la familia, sí. Bueno, entonces, todo eso se trabaja. Exacto, eso es dinámica familiar. Esa dinámica familiar, o sea, ahí están los teléfonos que ya se ha dicho, pues puede llamar y podemos ayudarle en ese caso. Y también para eso están los psicólogos infantiles que trabajan en equipo. Señores, es importantísimo entender que en el trastorno de déficit de atención hay que tratar a la familia, hay que hacer psicoeducación y muchas veces tratamiento también a esos padres. Y vuelvo y digo, cuando llegan a nuestra consulta los adolescentes con déficit de atención, es un 2x1 que hacemos. Porque aparece la mamá, o es que el cónyuge dice, no, espérate, o si son divorciados o algo, no, espérate, es que él es igualito a la mamá, por eso me divorcié. Sí. Él igualito al papá. ¿Y qué hace el papá? No, el papá vive con su papá. Esas son las dinámicas que se dan en esta profesión. Sí. La joven, la mujer de 45 años con un niño de 15 años que vive con ella trabaja en un banco, el muchachito está en el colegio y ya no lo aguanta nadie. Y cuando tú le preguntas, ¿y el papá? No, el papá de él siempre fue raro. Déficit de atención. Sin tratarse. Desde allá atrás. Sí. Sin tratarse. Entonces, aquí hay que tratar hay que tratar al niño. Obviamente habría que traer ese papá. Porque el joven, ya el adulto con déficit de atención, es una persona que se desconecta con la vida. Y esto es muy importante lo que voy a decir. Porque justamente en la nueva manera de enfocar los problemas mentales, hay 5 genes que son comunes en déficit de atención, en esquizofrenia y en autismo. ¿Qué es el autismo? El autismo es una falta de interacción con el medio. Llega un momento en que el déficit de atención, la desconexión es tan fuerte, el poco enfoque es tan fuerte que parecen autistas. Sí. Así es. Se puede considerar un autismo. Uno de los síntomas cardinales, y es otro tema del autismo, que es el aislamiento, el pobre contacto visual y demás, pero eso es otro tema. Deje ese tema, Wilson, para tratarlo. No, vamos a hablar del espectro autista, que es como se llama ahora. Vamos a hacerlo como para febrero del año que viene. Perfecto, ya. Sí. Porque hay que tratar, y Wilson, al ser psiquiatra infantil, yo prefiero que esos temas los trate un especialista en psiquiatría infantil. Y que ambas patologías son del neurodesarrollo, tanto el TDAH como el trastorno del espectro autista. ¿Qué usted quiere decir con el neurodesarrollo? O sea, que viene, dado, desde el tubo neural. O sea, hay estudios, todavía teoría, que dice que desde la formación, del tubo neural de la 4ª semana comienza a haber deficiencia y eso, pero todavía nada de eso está comprobado, son teorías. Exactamente. Fíjate esto qué interesante, nos manda el doctor Ledwin González, quien es nuestro colaborador, quien hizo el estudio con nosotros, coautor del estudio de GEGO Dominicana. El 56% de los diagnosticados con déficit de atención abusan del alcohol. Repito, en nuestra consulta, en neurociencias, el 56% de los jóvenes diagnosticados con déficit de atención
usan alcohol. ¿Qué significa eso? Cuando yo mencioné ese dato, el doctor Wilson Ureña dijo la palabra clave. Dijo, automedicación. ¿Qué sucede con el joven con déficit de atención cuando llega a la adolescencia? O los jóvenes. Cuando son jóvenes. Cuando son jóvenes. Exacto. Llega a la adolescencia inmediatamente, o sea, como no puede cumplir con las demandas que le ofrece esa nueva vida o esa nueva edad, o sea, y hay otro ambiente donde se desenvuelve, ya comienza a ir a discotecas, ya comienza a mezclarse con otros adolescentes y sobre todo es una realidad nuestra, o sea, donde el uso de sustancias, o sea, está en nuestro país, es un paciente que es muy vulnerable a caer en este tipo de sustancias, de uso y abuso de sustancias, y obviamente esa es su medicación. Así la mismo. consecuencia del uso de sustancias y alcohol es producto de ese déficit de atención en un 56%. O sea, eso es un indicativo. No. Estamos diciendo que cuando tú tienes un diagnóstico de déficit de atención, sí, un 56% de esos muchachos van a tener terminan abuso ahí. de alcohol. Terminan usando Bien, alcohol. Pero eso es altísimo también con el trastorno de abuso de sustancias de otras drogas. Por ejemplo, y esta es una realidad, los jóvenes que usan cocaína, la cocaína tiene un efecto a nivel neuronal, a nivel de pre y postsináptico, sí, muy parecido a las moléculas que se usan. Lo que pasa es que ellos, la cocaína, por ejemplo, tiene un efecto como se llama fásico, no tónico, frente al tratamiento. Entonces, estos muchachos llegan y dicen, es que yo uso la cocaína para concentrarme. sí. Entonces eso es un lío, porque justamente ese niño, si hubiese sido tratado a los 7, a los 6, 8 años por el doctor Wilson Ureña, no hubiese desarrollado una dependencia física a la cocaína. Sí. Porque que la cocaína es una automedicación. Automedicación. Claro. Es igual que el ansioso. Porque ustedes señores, ¿cuál es la automedicación y el lugar de automedicación número 1 de la ansiedad del hombre dominicano? Un colmadón. Un colmadón. Ese ahí es que tú te vas a automedicar. Entonces, de ahí es la relación tan grande que existe entre el alcoholismo Estoy y la ansiedad. deprimido, déjame darme un trago. Dame un trago. Ahí te automedicas. No, salí del trabajo, Eso es estoy popular. estresado, Estoy déjame darme una estresado, pequeña. dame una Exacto. pequeña, sí. Esa es la dinámica. Entonces, esto se ve muchísimo en lo que son los pacientes con trastornos de déficit de atención. Nada, Wilson Ureña, vuelvo y digo, médico psiquiatra infantil, va a estar aquí con nosotros varias veces el año que viene para que trabaje la parte infantil que tanto se necesita. Señores, ustedes acaban de escuchar al doctor Ureña. No hay psiquiatras infantiles en los pueblos. No hay, no existe. No hay. Por ejemplo, ¿tú crees que es posible que en el Cabral Ibáez o el hospital infantil, el Arturo Grullón de Santiago, no haya psiquiatría infantil? Es duro. Es duro, pero es la realidad. Y no solo de Santiago, que es la segunda ciudad, o sea, a nivel nacional en el país. Así es, los hospitales pediátricos no tienen todavía psiquiatras infantiles. Así que nada, la semana que viene venimos con un temazo, ¿verdad que sí, Carlos? Sí, claro. El lunes que viene vamos a hablar de inteligencia artificial. Tremendo tema justamente, porque estos muchachos con déficit de atención están recurriendo a la inteligencia artificial. Están recurriendo, por eso son dependientes, o sea, por ejemplo, la calculadora, que fue el primer gran, como se dice, la Pascalina, en los años 70, Pascal. En los años 70 fue el primer gran, la primera avance, discusión que había cuando a los niños se les comenzó a dejar usar la calculadora. Claro. Entonces perdían la capacidad de 5 por 5, 25, 5 por 6, 30, 5 por 7, 35. La tabla. Ahí perdió la atención al desarrollo. Exacto, pero imagínense ahora. Ahora la computadora tú le dices a Siri 5 por 5, 25. Entonces, claro. Vamos a ir perdiendo nuestra capacidad. Sí, entonces, ese mismo muchacho, claro que sí, ese muchacho con déficit de atención, que son expertos, pregúntale a los papás de todos esos muchachos que están ahí inatentos si son buenos jugando video. Exactamente. Son buenísimos. Buenísimo. Exactamente. Entonces, ¿por qué juegan y no ponen atención a la clase? Porque justamente eso le produce lo que necesita a nivel de neurotransmisores. Y que hay un déficit de atención que es selectivo.
Sí. Cuando usted afecta solamente el área dorsolateral prefrontal, usted tiene un problema selectivo. ¿Tú sabes quién sufrió de déficit de atención y se dio un verdugo en la historia de la humanidad? ¿Quién? Bill Gates. Sí, Bill Gates era Ah, sí, así Bill mismo. Gates, No, pero hay muchísima gente. Yo te puedo hablar de Steve Jobs no, porque fue un verdugo en Yo te puedo mercadeo. hablar de presidentes con déficit de atención. Ay, mi madre. Claro. Lo digo. Dilo tú. De uno. No, espérate, no puedo. O sea, se acabó el tiempo. No, vámonos entonces. La receta médica de la Z.